¿Qué tal, efectivista? Espero que estés muy bien. El día de hoy te estamos transmitiendo nuevamente, pues con la intención de hacer llegar a todos ustedes toda esta información. Me acompaña mi socio Adrián Tinoco, quien les platicará un poquito del tema que nos va a tocar pues abordar el día de hoy, con la intención de que todos aprendamos mucho más. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Adolfo, bienvenido. A las personas que nos están sintonizando, también bienvenidos. Y bueno, vamos a hablar de un tema, pues incluso hasta trillado, muy común pues en el lenguaje de los negocios, lo que va a ser un organigrama, ¿no? Pero vamos a hablar de cómo estructurar, o algunos tips para estructurar un organigrama funcional, y que bueno, ese documento nos lleve a tomar decisiones, que ese documento nos lleve a tener una panorámica muy clara de la estructura orgánica de nuestra empresa. Entonces, a lo largo de... Pues tú también lo has visto, Adolfo, a lo largo de pues estos años que tenemos ya en diferentes empresas, más de 100, por ahí tenemos el dato, pues hemos visto cómo este documento tan importante queda en el olvido, queda en el cajón, y de repente cuando lo descubren, digo, es un descubrimiento un poco raro porque realmente siempre existe, pero ven ahora sí que el funcionamiento. Entonces, de esto vamos a hablar, Adolfo. No sé si quieras abonar algo a la introducción para que, bueno, nuestro público lo sepa y lo tenga en cuenta. Sí, claro. Creo que todos sabemos lo que es un organigrama. Todos nos ha tocado verlos o conocerlo en algún momento, incluso hasta en la preparatoria nos ha tocado ver, pues que el organigrama son unos cuadritos y líneas que nos ayudan a ver, pues, dónde está la gente en una empresa, en todos lados, ¿no? Quisiera que nos compartieran a lo largo de la transmisión, de verdad, por favor, los que nos están sintonizando, los que están en línea, tu compañero efectivista, acompáñanos y ponnos comentarios de esos elementos que tú crees que pueden abonar a esta pues charla que vamos teniendo, ejemplos, situaciones. Esto creo que puede enriquecer mucho y darnos a nosotros una luz de qué cosas ustedes ven. Entonces, compártanos un poco, los que nos están viendo en vivo, y los que nos transmitirán después, también mándenlo. Creo que estas conversaciones son las que hace falta tener en este mundo empresarial, ¿no? Entonces, bueno, a ver, Adrián, ¿cuál es uno de los primeros tips que nos darías a la hora de hacer un organigrama? Bueno, mira, para cuando estructuramos un organigrama, pues vamos a tener distintos hallazgos, ¿sí? Obviamente el primer paso es tenerlo pues gráfico, pero una vez, si ya partes de un organigrama que existe, primero sería identificar estos famosos superhéroes dentro de la organización, ¿sí? O sea, estos famosos superhéroes, que ¿cómo lo identificas? A ver, estos mandos medios, ¿a quién le reportan? No, pues a él. Y los de abajo, no, pues también a él. Y los de hasta abajo, no, pues también a él. Y los de arriba también. Entonces empiezas a identificar ciertos superhéroes que, bueno, al final son grandes apagafuegos, son grandes bomberos y sí te sacan la chamba del día a día, pero en el largo plazo no es tan conveniente. Entonces, tú lo que comentas es, no debe de haber superhéroes dentro de las organizaciones, o no es sano para la organización contar con estos superhéroes. No es sano, para el largo plazo no es sano, porque imagínate que este superhéroe se le ocurre tomar unas vacaciones, imagínate que este superhéroe se le ocurre pues cambiar de chamba, o se enferma, pasa algo. Entonces, como toda la empresa o toda la operación depende de este superhéroe, pues vaya, y cuántas veces no hemos visto que pasa esto, se va, y la empresa de repente pues cae, ¿no? Cae en su volumen de ventas, cae en sus operaciones, empieza a tener fallos, baja la calidad, etcétera. Entonces es una recomendación buscar distribuir bien el trabajo, buscar bien distribuir las decisiones dentro de la empresa para pues tener los menos superhéroes posibles, ¿no? O sea, a lo mejor no podemos llegar a un cero total, pero sí buscar tener los menos posibles. Claro, y creo que en este caso, pues a ver, habrá superhéroes que nos están sintonizando, o habrá gente que aquí ubica esos superhéroes que son los que llegan al rescate, o así lo entiendo yo, ¿no? Son esas personas que llegan al rescate cuando algo está pasando en la empresa que no queremos que esté sucediendo. Son esos que heroicamente levantan las ventas, levantan o rescatan al proyecto, aquellos que heroicamente, pues ahora sí que le salen, como dicen, al quite cuando se requiere, ¿no? Pero vaya, a ver,
Entonces, si lo que buscamos es que no haya superhéroes, creo que esto se da porque en muchas ocasiones dentro de nuestro organigrama hay una ausencia, o en nuestra empresa, hay una ausencia de una responsabilidad. Y lo que ocasiona a este superhéroe es que alguien dice, no, pues no hay nadie que lo haga, yo lo hago. Entonces, no se trata de que estos superhéroes dejen de entrarle cuando es necesario, sino se trata que nosotros como directivos comencemos a planear desde antes cómo hacer para que haya alguien que haga cada una de las cosas que se deben de hacer en la empresa, ¿no? Totalmente. Y bueno, o sea, puede funcionarte tomar una hoja, o sea, un papel en blanco y comenzar a distribuir estas responsabilidades, porque es cierto, o sea, cuando no hacemos un organigrama completo, pues sueles dejar, pues como llamamos ahí, los cabos sueltos, y entonces ya en la misma operación, como es una actividad importante, pues alguien las adquiere. Totalmente de acuerdo. ¿Y cómo puedes evitar pues dejar estos cabos sueltos? Documentando tu organigrama, es decir, ahora sí ponerte a hacer, a ver, tengo tantas áreas, tengo estas personas, las decisiones van a fluir a través de esta persona, y eso también te empieza a liberar de tiempo tú como empresario o director global de la organización, porque ya estableces ahora sí que las líneas de comunicación. Entonces también esto es importante. Sí, pero, Adolfo, ¿qué recomiendas? Te voy a poner dos escenarios. Iniciar un organigrama, o sea, partiendo del que ya está y buscando arreglarlo tercamente, o partir de cero. En tu experiencia, ¿qué recomiendas más? Híjole, mira, yo creo que cuando partes de cero hay un camino mucho más sencillo que cuando quieres arreglar un organigrama que pareciera que ya no tiene pies y cabeza. La forma más eficiente que hemos encontrado en las empresas con las que trabajamos para mejorar nuestro organigrama es decir, a ver, señor empresario, señor emprendedor, supón que vas a formar este organigrama de cero, completamente de cero. Imagínate que el día de hoy tú llegaste, tienes 10,000 millones de dólares para contratar gente y requieres formar un organigrama ideal para que opere tu organización pues de forma óptima. Y cuando partes de este esquema, es difícil, te hace un shock mental porque en muchas ocasiones es complicado dejar de pensar en la gente, pero cuando logras planear este organigrama de cero, haces cosas maravillosas. Posteriormente, ahora sí, vas y comparas. Este es mi ideal de organigrama que yo quiero tener y esto es lo que yo tengo. Y cuando haces el match, cuando haces esta combinación, es donde empiezas de verdad a construir algo muy, muy padre. Esa es en mi experiencia. Ahora sí que tú cuéntanos qué es lo que tú has vivido. Sí, no, totalmente de acuerdo con esta técnica. Comenzar de cero funciona mejor, porque cuando ya tomas algo pues, de alguna manera construido y trabajado, pues no es difícil separar esta inercia, es decir, esta inercia de trabajo, y bueno, no puedes dejar de ver pues lo que está pasando actualmente. Entonces, si actualmente estás operando ineficientemente, pues tu organigrama lo vas a documentar con la ineficiencia. Entonces, sí también estoy de acuerdo, pues despersonalizar el organigrama, agarrarlo como en una hoja en blanco y decir, a ver, si yo quiero tener este volumen de operaciones, estas ventas, ¿qué necesito, no? Tal área, tal área, tal área, tal área. Entonces así empezar a construir es más sano. Yo honestamente, cuando lo he hecho así, después invito al empresario a que a manera como de acetato lo ponga ahora sí al organigrama actual. ¿Y qué pasa? Pues ya en el acetato y el organigrama existente, pues por ahí faltan puestos, sobran puestos, entonces ya haces como pues una reingeniería del organigrama. Y la verdad funciona muy bien, la verdad me ha ido muy bien con esa técnica. Pues ahí lo tienen, un tip más sobre cómo hacer un organigrama. A ver, entonces hasta aquí que llevamos, primero, detecta superhéroes. Si tienes esos superhéroes indispensables para que tu empresa funcione, híjole, algo no está pasando bien porque depende toda tu empresa de una persona, incluido el empresario. Él puede ser el mayor superhéroe, pero no es sano que toda la empresa dependa del compromiso de una sola persona. Segundo punto importante, si quieres hacer un organigrama ganador para tu empresa, comienza de cero. De cero, haz tu organigrama, dibújalo, créalo, para que tengas los elementos claros y no tengas, pues ahora sí que el apego
a la situación actual y a probablemente tus ineficiencias que actualmente tienes en el negocio. Y muy ad hoc a esto viene pues el tema de que tú directivo, dentro de tu organigrama, pues no, realmente tú no debes tener ninguna responsabilidad o muy pocas responsabilidades directamente relacionadas con nuestra empresa. Pero realmente, en muchas ocasiones queremos hacer esto, pero hay una situación ahí que juega un factor importante: los socios. Muchas veces los socios metemos ruido en la empresa sin querer, a veces con muy buenas intenciones, metemos mucho ruido en la empresa, llega a haber 2, 3, 4 socios que actúan como si fueran directivos. ¿Qué haces en estas situaciones? Bueno, esta es una situación hasta mi experiencia creo que es común. De repente, pues el personal y todo esto este es un consejo para que no se lo hagan al personal. O sea, el personal de repente llega un día y dice, es que tengo 5 jefes. ¿Por qué? Porque son socios. Tengo 8 jefes, o los que sean, ¿no? Entonces, esto comienza a crear como grupitos dentro de la empresa. Entonces, ya la toma de decisiones, pues se vuelve hasta burocrática, porque hay que consultar, no, pues es que fulanito dijo esto, sultanito esto. Entonces, no hay como una línea directa de, pues es esto y esto se va a hacer. Entonces, lo más conveniente ahí es agarrar a los socios, decirles los queremos y poder formar un consejo de administración en donde ya las decisiones más trascendentales o de mayor relevancia ahí se puedan consensar. Pero en la operación del día a día, la verdad, mi experiencia es dejar un único mando, una sola dirección y confiar en él. Ya si la regó o no la regó, pues ya en la junta de consejo, pues ahí se ajustarán las cuentas. Esa sería mi recomendación. Totalmente, ¿no? Y creo que por eso es que existe un consejo de administración en muchas empresas. Por eso existe el gobierno corporativo. Totalmente. El gobierno corporativo, pues es una metodología que al final vela por el cumplimiento, primero, de las reglas entre los socios. Y segundo, pues la operación de la empresa, a grandes rasgos. Obviamente es un tema muy profundo, pero sí sería la recomendación. Sí, claro. Poder implementar un esquema de gobierno corporativo para que funcione. Muy bien, así es. Entonces, a ver, señores, y sí, aquí es el mensaje bien directo a los que nos están viendo. Si son 2 directores en una empresa, en tu empresa, 2 o más directores, es diferente ser director a ser socio. Señor socio, estás haciéndole mucho daño a tu negocio. Así te lo digo, estás haciéndole mucho daño a tu negocio. A veces es un tema que metemos como abajo de la alfombra y no lo queremos tocar. Tiene que haber alguien que dirija la empresa. Lo hemos visto en grandes empresarios. Lo hemos visto cómo los grandes corporativos han pasado por este proceso de reorganización, donde ponen las cosas en la mesa y dicen, a ver, si queremos que nos vaya bien a todos, necesitamos definir un líder operativo y sí, ¿por qué no? Podemos tener un consejo de administración, una asamblea de accionistas, que tengamos nuestros estatutos y tomemos decisiones en el largo plazo. Entonces, ahí lo tienen, otro tip más que hemos ido aprendiendo a lo largo de todas las experiencias que nos ha tocado vivir por fortuna en las empresas. Señor directivo, un solo director general. No tiene que ser socio forzosamente, un solo director general, creo que es la clave. Y exactamente. ¿A dónde los mandas si hacen mucho ruido en la operación? Pues ya al consejo, ¿no? Ahí al consejo, al búnker, ahí sí pueden tomar las decisiones y desgreñarse. Porque mira, también lo he visto ya en empresarios, pues ya de edad, etcétera, que les tomó unos 20, 30 años darse cuenta que esas prácticas o ellos mismos eran el cáncer, el daño, pues ellos mismos le hacían daño a la empresa. Y bueno, obviamente el mérito está en ellos que lo aceptan y comienzan a trabajar en construir, por ejemplo, delegar y contratar un director, no importa que no sea socio, o sea, no necesariamente debe ser socio. Entonces, pues, digo, que no sea demasiado tarde, el consejo también sería, no te esperes a 10, 20 años, reflexiona si tú le estás ocasionando daño a tu empresa, y si es así, pues acéptalo, ¿no? Y a partir de esa aceptación, pues va a crecer, va a venir la mejora. Sí, claro. Muy bien. Pues ahí lo tienen, efectivistas.
son tips muy concretos. El día de hoy no queremos meternos a ver así de que, mira, un organigrama por concepto, por definición es esto o esto. No, o sea, la definición de organigrama la pueden buscar en Wikipedia sin problema. Lo que queremos son esos tips de cuáles son las situaciones más comunes que suceden cuando estamos haciendo el organigrama y que por lo que a veces no tiene el efecto esperado, ¿no? Otro tema importantísimo cuando haces tu organigrama. Ya vimos, los superhéroes no son buenos, los superhéroes le salen en casos de emergencia y nos salvan, pero la empresa no los debe necesitar. Ya vimos también que hay que planear nuestro organigrama de cero, como si no existiera ahorita nadie, para poder diseñarlo de forma óptima. También estamos hablando del Consejo de Administración, un organismo muy importante que nos puede ayudar cuando los socios meten mucho ruido en el negocio, a veces con muy buenas intenciones, pero que no es sano. Y otra cosa muy importante que por desgracia me ha tocado ver mucho es, señores directivos y empresarios, no les recomiendo crear un puesto para conservar una persona o un talento. Sabemos que hay gente que pueden querer conservar, consérvenlos, es correcto, pero no hagan una estructura, me gusta decirle, gorda en su empresa o inventen puestos para darle este puesto al amigo, al hermano. La empresa es tu empresa a veces aguanta muchas cosas, pero cuando truena, truena en grande. Entonces, uno de los tips o una de las cosas que creo muy importante cuando estás haciendo tu organigrama es no crees puestos o inventes puestos para ciertas personas. Todos los puestos tienen que tener una razón de ser en el mismo negocio y no en las personas que trabajan en él. Es un tema que en mi experiencia sí ha marcado incluso épocas enteras en las organizaciones y ha hecho mucho daño a muchas de ellas. ¿Te ha tocado ver alguno de estos casos? Sí, y es que es común, porque mira, también depende mucho del momento de la empresa. O sea, tú creas tu empresa y luego tiene carácter de empresa familiar y obviamente pues empiezas a atraer pues la gente cercana, ¿no? La empieza a incorporar a la empresa. Luego pasa que la empresa crece y requiere de pues conocimientos nuevos, talentos nuevos, etcétera. Y exactamente eso, o sea, por creer que vas a dañar a la persona, por ese corazón de pollo que a veces nos sale, pues ¿qué decidimos hacer? Crearle un nuevo puesto. A lo mejor es el de asuntos sin importancia, pero ahí lo tienes. Y no nos confundamos, o sea, no es una labor social, ¿sí? O sea, porque puede ser, pues no seas gacho, no es ese tema. Aquí le estás haciendo un mal a dos entes. Primero, a la persona que le creaste un puesto que pues, es fantasma, como un aviador, ¿no? Un aviador de tu empresa. Un aviador de tu empresa. Le estás haciendo daño, ¿por qué? Porque no le estás desarrollando como persona, no está aprendiendo, no está contribuyendo en nada, ¿sí? Eso es feo. Y segundo punto, a la empresa misma. Porque la estás, como bien dices, engordando y engordando y engordando. Entonces, pues sí, es común, pero aquí el tip empresario es, piénsalo así, no es un daño o no es malo, al contrario, le estás haciendo un beneficio a la persona porque la vas a impulsar a que se desarrolle y crezca, y además le estás haciendo un beneficio a la empresa. ¿Por qué? Porque le estás dejando con los elementos pues que requiere para operar óptimamente. Claro. Mira, aquí hay algunos comentarios que nos hacen desde nuestras redes. Primero que nada, un saludo a quienes nos están sintonizando. Por aquí vemos algunos, como Salvador López, un abrazo. Adolfo Banuet nos comenta, cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia, efectivamente. Creo que todos nos ¿En qué estará pensando Adolfo Banuet? Por ahí pasa, ¿no? Alice también nos comenta, ¿cómo saber quiénes pueden conformar mi consejo de administración? Creo que es una muy, muy buena pregunta. Bueno, un consejo de administración naturalmente es formado, o sea, de forma muy natural por los socios del negocio que están más involucrados. Sin embargo, no está limitado a los socios. Y una práctica muy, muy sana que se puede hacer es tener consejeros independientes. Un consejero independiente es una persona con una expertise muy particular en ser consejero, que te puede aportar mucho a tu negocio, que incluso estudian para esto y que aportan muchísimo a las decisiones
que tienes en tu negocio, porque a veces pasa, ¿no? Que los socios resulta que son todos familia y hay situaciones ahí que de la familia contaminan el consejo y afectan la empresa. Entonces, creo yo que una de las mejores prácticas que puedes hacer para formar un consejo de administración es tener, número 1, consejeros independientes y número 2, tener pues las reglas muy claras de cómo opera este consejo de administración. No sé tú qué has vivido a este respecto. Sí, o sea, mira, creo que depende del volumen de socios, ¿sí? O sea, tal vez si son 2, 3 socios, pues entre ellos puedan hacer las diferentes responsabilidades y cargos que requiere un consejo. Si son un volumen arriba de 5, 10, 15, o sea, etcétera, pues tal vez sí, como dice, hacer el análisis y buscar quién sí le va a dedicar un poco de tiempo, porque no nada más es ser miembro del consejo, o sea, sí requiere de un tiempo y un trabajo para, obviamente, aportarle a la empresa. O sea, no es, el consejo no nada más es de título, o sea, sí tiene funciones y sí tiene cosas que hacer. Entonces, pues comenzar con quién tiene el tiempo, la disposición y las capacidades y competencias. Así es. Bueno, señor efectivista, que el día de hoy nos estás viendo, estos son algunos tips que nos gusta transmitir, porque a veces uno solo de estos elementos puede marcar la transformación de organizaciones completas. Y cuando hablamos de organizaciones no hablamos solamente pues de una empresa, SADCB o cualquiera que sea su denominación, sino hablamos de familias. Hablamos de familias que realmente pueden o no llegar mucho más lejos si su organización llega más lejos. Entonces hay una responsabilidad muy fuerte en hacer todo esto de forma correcta. Al final a veces el organigrama, modificarlo, influye mucho en la vida de muchas personas, por lo cual es importante hacerlo bien y con mucha responsabilidad. Entonces ahí lo tienen, director, tú no haces nada, crear un consejo de administración, no tener superhéroes, partir de cero y bueno, ser muy objetivo en todo esto. Sí, bueno, mira, también quiero aprovechar, por ahí más gente se ha unido. Quiero saludar a Javier Cervantes, que se acaba de unir, bienvenido. Jocelyn Macías, bienvenida. Fíjate, no importa el tipo de empresa, ¿no? O sea, la denominación puede ser, digo, porque en el caso de Jocelyn, pues ella es nutrióloga, o sea, cualquier giro, sí, o cualquier profesión que busque el crecer puede tener un organigrama. Además, hasta un taquero puede tener un organigrama. Entonces, no es limitativo, al contrario, al final es crear la estructura que te va a apoyar para seguir creciendo la empresa. Y bueno, por ahí mencionabas, Adolfo, que el director no hace nada. También no se me confundan. No se me confundan, o sea, no se me confundan. ¿Por qué? Mira, tu director, hazte las preguntas. ¿Qué tan saturado estoy en mi día a día de cosas que puedo delegar? ¿Sí? Si en tu día a día, como lo comentabas antier, Adolfo, pues vas al banco, estás ahí dando de altas, bajas, o sea, estás muy operativo en cuestiones que la verdad las puedes delegar, entonces ahí sí ve y revisa tu organigrama. ¿Por qué? Porque te está faltando esas personas que te liberen el tiempo para que tú estés pensando en el negocio, o sea, en la estrategia, en otros asuntos. Entonces, eso quiere decir el director no hace nada. Sí, creo que se puede. Se puede. Hay que aclarar. Sí, creo que se puede efectivamente malinterpretar. El tema de cuando el director no hace nada, tienes toda la razón, Adrián, se refiere mucho a este tema de dedícale a largo plazo de tu negocio. Por ejemplo, señor director, ¿cuándo fue la última vez que te sentaste con tu equipo, los que dependen directamente de ti, a mentorearlos? No estoy diciendo llamar la atención, a mentorearlos sobre cómo hacer su trabajo, a trabajar con ellos en, explícame cómo estás haciendo esto, cómo te ayudo a que funcione mejor, qué se te atora, cómo puedo hacer tu trabajo más eficiente, o incluso, ¿por qué no innovar en tu mismo negocio? Entonces, así es. Señores efectivistas que nos están escuchando el día de hoy, pues ahí lo tienen, cómo hacer un buen organigrama dentro de nuestras empresas. Estas empresas, excelente. Y bueno, igual te lo voy a solicitar, Adolfo, nos des como la parte pues cursi de tener un organigrama, es decir, como empresario, este mensaje es para los empresarios. ¿Cómo te impacta en tu círculo familiar, incluso en tu círculo personal, empresarial, etcétera, contar con la estructura ideal
pues no nada más en el trabajo, o sea, ¿hasta dónde, cuál es el alcance de tener como empresario, de tener un buen organigrama? Bueno, creo que me llega el mensaje o los pedradones que nos dio en la transmisión pasada el ingeniero Gustavo sobre el balance de nuestras actividades, de nuestra vida diaria. Creo que de eso se trata, ¿no? Se trata de tener a la gente adecuada en el puesto adecuado para que haya un balance en tu vida. Se vale que durante 1 o 2 meses tengas sí mucho trabajo, tengas muchas actividades. Cuando arrancas la empresa, sin lugar a dudas, es una época de mucho caos, de mucha incertidumbre, donde tienes que estar listo para enfrentar lo que venga. Pero esto no es sostenible en el largo plazo, y de eso no se trata ser empresario. Ser empresario se trata de ser un líder que logre que las diferentes personas, las diferentes familias puedan llegar a un mayor nivel que lo harían sin tu apoyo. Entonces, creo que esto impacta mucho más allá que solamente la misma empresa, como bien lo dices. Creo que impacta a las familias, a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tus padres, a todos los que son tu círculo cercano, a esos amigos cercanos que tienes ahí desde la secundaria, que a veces ni te das tiempo de verlos, ¿no? Entonces, es eso, hay un impacto en toda tu vida, hazlo bien, vale la pena, dedícale estos minutos adicionales que a veces parece que no es urgente, pero lo que sí es muy importante. Y bueno, si quieres un poco de apoyo, para eso estamos Grow2Go, para ayudarte a hacer los temas que requieras hacer en el menor tiempo posible y de forma muy certera. ¿Va? Totalmente, pues sí, nada más abonando un poco a este comentario, pues lo decía el ingeniero Gustavo, sí, todo ese día no pude ni dormir, y lo platicaba con mi esposa, que también ya nos está intentando, le mando un saludo. Pero es eso, o sea, ese organigrama, y yo lo comentaba porque lo he pensado en estos días, te ayuda a esa búsqueda del tiempo. Porque es como una escala, ¿no? Al inicio tal vez comienzas buscando dinero, la libertad financiera, etcétera. Pero llega un momento en que debes buscar ese tiempo. ¿Para qué? Pues para aprovecharlo con tu familia, para poder disfrutar tu riqueza, etcétera. Entonces un organigrama, como empresario, como tú dices, pues sí, al inicio hay que estar ahí, ¿no? Pie del cañón, etcétera. Pero al final, esa estructura te lo va a recompensar en tiempo, ¿sí? Totalmente. Tiempo para pensar en tu mismo negocio, para reflexionar de tu empresa, pero para disfrutar con tu familia, etcétera, etcétera. O sea, en todas las aplicaciones del tiempo, eso te lo da. Entonces, pues ahí está, cerramos con esta reflexión profunda de los beneficios de contar con un buen organigrama. Estamos a la orden. El director general Adolfo Galván y tu servidor, director comercial Adrián Tinoco. Y pues bueno, ahí nos puedes mandar comentarios, síguenos en nuestras redes sociales y estaremos atendiendo tus solicitudes. Bueno, aquí nos hace un comentario Adolfo Banuet, tocayo, nos comenta: enhorabuena, trascendental el tema del día de hoy. Un saludo a todos los que nos están viendo y que de verdad se dan el tiempo de pues aprender un poquito, ¿no? Sabemos que el día es muy ajetreado y dedicar este tiempo a estas transmisiones, a este contenido, pues nos enriquece tanto a nosotros como a ustedes para llegar mucho más lejos. Los esperamos próxima semana. Próxima semana tenemos como invitado a Abraham Miaja, es el director general de una empresa que se llama Cocktail Eventos, una gran empresa. Una gran empresa, sin duda. Excelente, pues no se lo pierdan. Mira, aquí nos dejaron un comentario, Nazaret Ibarra, nos pone aptitud, actitud y liderazgo. Creo que son elementos importantes para poder ahora sí hacer funcionar el organigrama. Entonces, muchas gracias, Nazaret, gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves a las 12:30. Así es. Que tengan un día muy productivo.